Hermanos, otra vez estamos aquí en este templo para grabar el mensaje de hoy domingo. Antes de iniciar cualquier actividad, me gustaría ponerme en las manos del Señor. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para darte gracias porque, Señor, escuchas nuestra oración. Y Padre, te manifiestas grandemente, Señor, cuando nosotros acudimos a ti y imploramos, Señor, por nosotros, por nuestra vida, por nuestras peticiones, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque eres un Dios que, Señor, rápidamente contestas la oración. Y en esta hora, Padre, mi petición es que tú seas en este sencillo estudio, Padre Celestial, y que de esta manera, Señor, tu palabra cobre vida en cada uno de los oyentes y en mí mismo, Padre Celestial. Bendito Dios, que sea de grande provecho para los que van a escuchar, Señor, este estudio, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que lo dirija, Padre, el que le dé vida a tu palabra. Y, Señor, solamente quiero ser un instrumento en tus manos. Ayúdanos, Señor, a ser claros, sencillos, Señor, y entendibles, Padre Celestial. Mi Dios, te doy gracias porque yo sé que contestas la oración y que, Padre, esta petición que hacemos en este momento, Señor, tú la vas a contestar ya. Gracias, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted tiene su Biblia ahí en Daniel, capítulo número 8, voy a leer unos versículos que están ahí en el capítulo número 8. Dice así, el versículo 9 al 12, dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército del cielo, dice, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Este es un pasaje que definitivamente está hablando del anticristo. Y es la lección de hoy, o el estudio de hoy, es el anticristo de la segunda parte de lo que ya vimos el domingo pasado. Y quiero empezar con un breve resumen, ¿ok? Dijimos que el anticristo definitivamente es una persona. Anticristo, definición: anti y Cristo es una palabra compuesta. Anti significa el que está en contra de o en el lugar de, y Cristo, que significa ungido. Entonces la palabra anticristo significa aquella persona que está en contra de Cristo o toma el lugar precisamente de Jesucristo. La Biblia maneja en dos sentidos la palabra anticristo. El primer sentido, ya lo dijimos, ya lo explicamos la vez pasada, lo maneja como una persona que se opone o se hace pasar por Jesucristo. Y aquí están los pasajes. Juan 2:18 dice: hijitos, es el último tiempo, y oísteis que el anticristo viene, y que hasta hoy han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que estamos en el último tiempo. Entonces aquí está hablando de personas que se hacen pasar precisamente por Jesucristo. Y la otra connotación de la palabra anticristo es espíritu del anticristo. Y como espíritu del anticristo estamos hablando toda aquella enseñanza o toda aquella doctrina que está en contra de la enseñanza de Jesucristo. Y aquí yo puse: el espíritu de anticristo es toda doctrina contraria a la doctrina de Jesucristo. Aquí dice: y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Entonces, cualquier doctrina que usted oiga, hermano o hermana, que no confiese a Jesucristo o que esté en contra
de la enseñanza de Jesucristo es el espíritu del anticristo. Y entonces tenemos aquí el origen del anticristo, y espiritualmente el origen del anticristo está en 2 de Tesalonicenses. Ábralo por favor ahí en su casa, maneje su Biblia ahí donde está, y vamos a ver del capítulo 2 el versículo número 9. Y dice la palabra lo siguiente, dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, ¿quién es el que va a levantar al anticristo? Es simple y sencillamente lo que dice aquí, es por obra de Satanás. Entonces, él es el que va a levantar este personaje al final de los tiempos, que se llama anticristo. Ahora, hay algo interesante. El anticristo, según todos los pasajes que nosotros hemos leído, tiene un poder extraordinario. En el pasaje que leímos nosotros en Daniel, capítulo número 8, dice que hasta las estrellas tiró por tierra y las pisoteó y cosas de esas. Entonces esto habla de que este personaje tiene un gran poder. Y cuando nosotros hablamos que este personaje tiene un gran poder, entonces, ¿de dónde es que este personaje tiene ese extraordinario poder? Y si nosotros vamos a la Biblia, vamos por partes. Lucas, capítulo número 4, yo sé que algunos hermanos o algunas hermanas ya saben esto, pero quiero de todas maneras que lo examinemos. Lucas capítulo número 4, versículo del 4 al 6, dice: Jesús respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es cuando Jesucristo está siendo tentado y que el diablo le dice: di que estas piedras se conviertan en pan. Y luego viene, dice: y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Quiero puntualizar, ¿qué es lo que le está mostrando el diablo a Jesucristo? Dice: todos los reinos de la tierra. Y el diablo, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, que es autoridad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero yo la doy. Entonces, es muy importante que entendamos esta situación. El diablo, el Satanás, es el que tiene el control de todos los reinos de la tierra, todos los reinos de la tierra. Así dice, y toda la gloria de ellos. Entonces, el diablo controla lo que se hace, y aparte, dice la Biblia que a Jesucristo le dice: te doy toda la gloria de ellos. Entonces, tenemos que entender que el diablo maneja el control total del mundo a través de los reinos de la tierra. Y cuando nosotros vamos a Daniel capítulo número 8, el versículo 24 dice: y su poder se fortalecerá. Aquí estamos hablando del anticristo. Y su poder se fortalecerá, dice, mas no con fuerza propia. Y entonces aquí tenemos que entender que el poder que tiene el anticristo no es un poder propio de él, porque aquí dice no con fuerza propia. Y si no es un poder que nace en él, entonces ¿quién le da este poder al anticristo? Y si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo número 13, versículo número 2, vamos a encontrar ahí muy claro, pero muy claro, dice lo siguiente: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón, que es el diablo, dice la palabra de Dios, le dio su poder, su trono y grande autoridad.
Entonces, ¿de dónde tiene el poder el anticristo? El anticristo entonces tiene el poder porque el diablo le entrega el poder y el trono al anticristo. Y entonces este personaje se vuelve poderoso, ¿okay? Porque está ejerciendo el poder del demonio. Y el poder del demonio es con todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Entonces, cuando hablamos del anticristo, ¿okay?, que tiene el poder, entonces hablamos que él va a tener el poder de los reinos del mundo en su totalidad, porque el diablo se los está entregando. Ahora, hay que entender, él tiene el poder con los reinos del mundo. Entonces, examinemos un poquito el origen político. La Biblia en Apocalipsis 13 dice lo siguiente: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta bestia que está saliendo del mar es el anticristo. Y aquí dice, sale del mar, Apocalipsis 13, 1. Y cuando nosotros vamos a encontrar la interpretación acerca de lo que es el mar, vamos a Apocalipsis capítulo número 17, versículo 15, y dice lo siguiente: las aguas que has visto donde se sienta la ramera, dice, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, ¿qué es lo que significa el mar? El mar significa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Eso es el significado que tiene en la Biblia lo que es el mar. Apocalipsis 17, 15. Y esto concuerda precisamente con Apocalipsis capítulo número 13, versículo 7, donde dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y entonces, esto que nosotros estamos entendiendo concuerda lo que nosotros estamos diciendo en Apocalipsis 17 con Apocalipsis 13. Entonces, el anticristo va a tener el control de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahora, es importante que nosotros entendamos sobre qué pueblos, qué muchedumbres, qué naciones y lenguas va a tener el anticristo el control. Si nosotros vamos a Isaías 57, 20, Isaías 57, 20, voy muy rápido, pero quiero que ustedes manejen su Biblia ahí donde están en su casa. Isaías 57, 20 dice lo siguiente: los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y entonces aquí vamos aclarando, el mar de donde sale el anticristo son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, pero tienen una característica muy importante. Esos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, de donde va a salir el anticristo, es gente impía. Es gente impía. Entonces, estos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas son gente impía. Y hay un dato importante: los imperios del mundo, dice la Biblia, que combaten en el gran mar. Daniel capítulo número 7, versículo número 3, dice, y 4 bestias grandes diferentes, una de otra, subían de el mar. Y aquí nosotros entendemos entonces que los imperios que han existido,
siempre han salido de los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y entonces, cuando hay conflictos, la Biblia habla de que los imperios combaten en el gran mar. Vamos hacia adelante. Características del anticristo. Esto va a ser muy rápido, hermanos, porque no quiero tardarme mucho. Y cuando hablamos de características del anticristo, no quiero agotar todas las características del anticristo, porque hay mucho escrito en la palabra de Dios acerca del anticristo. Y entonces, lo que yo he hecho en este estudio es dividir y sacar algunas características nada más para que nosotros podamos entender el personaje del anticristo. Y aquí en esta primera estudio, en esta primera diapositiva, vamos a hablar de las características personales del anticristo. Entonces, cuando nosotros hablamos de características personales, hablamos de la personalidad del anticristo y son cosas muy particulares de él. Y la primera característica que nosotros vamos a encontrar está en Daniel capítulo número 7, versículos 7 y 8. Dice así: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Okay? Dice la Biblia: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba, dice la Biblia, grandes cosas. Si yo voy hasta el capítulo hasta el versículo 19, hay la inquietud de Daniel. Dice: entonces tuve el deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente a todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y aquí tenemos la primera característica de personalidad del anticristo. Es un personaje totalmente diferente a todos los que nosotros hemos conocido en el mundo como líderes. O sea, va a tener una personalidad completamente diferente. Y esa personalidad completamente diferente es porque ha sido levantado o va a ser levantado por el Satanás. Y entonces su personalidad que va a tener, que es totalmente diferente, es porque él es un impío. Y entonces usted puede imaginar al hombre más perverso del mundo, y déjeme decirle que el hombre que usted puede imaginar más perverso del mundo es nada comparado con la personalidad diferente de este personaje. Entonces, quiero que dejar en claro esto: él no es común, él no va a ser como todos los demás hombres, él va a ser excepcional en su personalidad, porque la maldad que va a tener él es exagerada, es perverso, es impío. ¿Okay? Y entonces eso es lo que lo va a hacer totalmente diferente de todas las demás personas o de todos los demás líderes políticos. Ahora, es importante que nosotros entendamos lo siguiente: él no se va a manifestar así, de perverso, de malo, etcétera, etcétera. No, su aparición va a ser precisamente porque él tiene una elevada inteligencia, y entonces él con su inteligencia va a empezar a convencer, y cuando no convence, él va a tomar por la fuerza las cosas. ¿Okay? Daniel 8, 23 a 25 dice que él va a ser una persona entendida
en enigmas. Y esto habla de una grande inteligencia que va a tener precisamente el anticristo. Cuando la Biblia habla que es entendido en enigmas, un enigma es algo que no puede ser entendido, es algo que nosotros no podemos a veces explicar, pero el anticristo, dice la palabra de Dios, que él va a ser entendido en enigmas, entonces él fácilmente va a poder entender las cosas, y fácilmente con ese entendimiento, con esa superinteligencia que va a tener, es que va a aventajar a muchas personas y va a aventajar a muchos políticos de su época por la grande inteligencia que va a tener él como persona. Ahora, dice la Biblia, va a ser altivo de rostro. Y esto quiero que lo leamos aquí en Daniel. Dice la Biblia lo siguiente, en el capítulo 8, versículo 23, ahí está muy específico donde dice la Biblia lo siguiente, dice, un rey altivo de rostro. Y esto es el pecado del diablo, es exactamente lo mismo, el pecado del diablo. Dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y si yo abro el Apocalipsis, Daniel capítulo 11, versículo número 36 y 37, dice lo siguiente, el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con él? Es un hombre que va a ser altivo de rostro, y es el pecado del diablo. En el número 4, acerca de su personalidad, dice la palabra de Dios, allí en Daniel 24 y 25, dice que él, voy a leer, dice, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, causará grandes ruinas, dice, prosperará y arbitrariamente, dice, hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y entonces esto va a ser una característica muy especial de él, porque él va a ser perverso y malo, y entonces todas sus acciones que hace el anticristo va a ser dirigida a ser una persona demasiado, no sé qué adjetivo calificativo utilizar, pero es demasiado perverso, y él va a ser el exponente número uno en la maldad del humano. Y por último, la característica que yo puse aquí está en Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, y Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, dice lo siguiente, versículos 10 y 11, dice, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y entonces, él es una persona muy astuta, muy inteligente, y que va a utilizar el engaño para apoderarse o para hacer lo que él quiere. Y entonces es un experto en el engaño. Y nosotros seguimos así muy rápidamente, hablando de las características políticas, es un político extremadamente hábil. Daniel 8:25, ya lo leímos. Será un destructor y derribará a otros. Y si nosotros leemos los capítulos 7, 8, 9, 10 y 11 de Daniel, aquí hay unos pasajes
dice la Biblia que ese cuerno que sale de aquella bestia, dice, deriva 3. Y la Biblia dice que en el 7:24, déjenme leerlo, Daniel 7:24. Dice la Biblia, y los 10 cuernos significan que en aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, a los 3, y a tres reyes derribará. Y entonces, esto, cuando habla la Biblia que ese cuerno se levanta y va a derribar a otros, entonces eso quiere decir que él va a tomar el control, ¿ok?, por la fuerza, si no se someten a su autoridad o a su control. Y lo que va a pasar entonces es que él por la fuerza va a tomar el control de las naciones. Y esto es algo que, hermanos, es serio, de veras es serio. Porque si una nación se opone, entonces por la fuerza, ¿ok?, con guerra o no sé, él va a tomar el control de las naciones. Y lo importante es que cuando él tome el control de las naciones, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo número 13, que a todos los que él tome el control, y a todos se les va a poner una marca, ¿ok?, para tener el control total de la población del mundo, de tal manera que no puedan comprar ni vender. Y la Biblia dice que el que tiene sabiduría, ¿okay?, que entendamos, y es número de hombre, es 666. Y entonces nosotros podemos entender, va a ser un político hábil, va a destruir a muchas naciones, va a tomar el control, y a tomar el control de todas las naciones, entonces va a ordenar que se le ponga una marca a todo el mundo para tener el control de toda la población. Hoy en la actualidad se habla mucho de esto, ¿okay? Y unos están diciendo que por qué las vacunas contra el COVID ya van a salir, y que esas vacunas ya estaban preparadas desde hace mucho tiempo, y que esas vacunas van a tener un microchip, y que si nosotros nos vacunamos, esa va a ser la marca de la bestia, etcétera, etcétera. Mire, todo eso son especulaciones, todo eso son especulaciones. La Biblia abra su Biblia ahí en Apocalipsis capítulo número 13, versículo 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Cuando yo leo este pasaje, que se ordena que se ponga una marca a las personas, esta marca va a ser una aceptación voluntaria. Es una aceptación voluntaria. Yo voy voluntariamente a dejar que se me ponga esa marca, porque con esa marca entonces yo voy a ser un ciudadano del mundo y voy a comprar y vender. Y el que no tenga la marca de la bestia no va a poder comprar ni vender, y va a ser declarado entonces que está en contra de las políticas del mundo, y va a ser perseguido y va a ser sacrificado. Entonces necesitamos entender esto, hermanos. La marca es algo que voluntariamente las personas van a aceptar. Entonces, no tengamos miedo de todo lo que se dice, de que las vacunas, de que el microchip, y que de ahí nos van a controlar, y que van a controlar nuestros pensamientos, etcétera, etcétera. La Biblia nos enseña que es
voluntario. O sea, la persona voluntariamente va a aceptar la marca. Ahora, es importante cuando dice la Biblia que Él va a llevarnos o va a llevar al mundo a la gran tribulación. Daniel, capítulo número 9, el versículo número 27 dice así: por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de lo que está determinado, se derrame sobre el desolador. Y cuando aquí la palabra utiliza las abominaciones, es todo lo que va a traer consecuencias que Él esté gobernando políticamente el mundo. Ahora, es importante, Él tiene la autoridad de todo la tribu, pueblo, nación y lengua. Y cuando tiene toda la autoridad, entonces Él puede hacer lo que se le antoje o lo que Él planee sobre la humanidad entera. Entonces, Él políticamente va a manejar el mundo, lo va a manejar muy sagazmente, muy inteligentemente. Las personas se van a someter a su autoridad voluntariamente. Las personas voluntariamente van a recibir la marca que Él está proponiendo para que Él tenga el control total de la población del mundo y sepa dónde está cada una de las cosas. Y hay muchas más características políticas, aquí yo le puse una etcétera, porque no puedo agotarlas todas en este estudio. Y vamos con otras más. Las características religiosas. Daniel 9:27 dice que Él es abominable y desolador. Ok, un ser abominable es un ser que por su maldad se rechaza, o sea, no se puede tolerar por el alto grado de maldad que tiene. Entonces, una característica religiosa es que Él es abominable y va a ser abominable ante los ojos de Dios, y va a ser también un ser abominable ante los ojos de las personas. ¿Okay? Y la Biblia dice que por Él se va a quitar el continuo sacrificio. Esto tiene que ver con Israel, más adelante lo voy a explicar. Y también la Biblia dice que por Él va a ser destruida la ciudad y el santuario. Entonces, esto más adelante lo vamos a ver con un poquito más de detalle, porque políticamente hablando, Él va a hacer un pacto con Israel y va a ser un pacto de paz. Y ese pacto de paz, dice la Biblia aquí, que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, ¿ok? Y la ofrenda, y Él va a poner la abominación desoladora. Entonces, esto quiere decir que Él va a hacer un pacto de paz con Israel que va a durar más o menos 3 años y medio, y a la mitad de la semana, que son 3 años y medio, Él va a violar el pacto y entonces se va a volver en contra de Israel. Por eso dice aquí la cuarta, religiosamente va a perseguir a los santos y a Israel. Ahora la pregunta es, ¿a cuáles santos? ¿A cuáles santos es a los que va a perseguir? Porque también Tesalonicenses dice la Biblia que va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. Y Daniel también dice que va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. ¿Cuáles santos? ¿Okay? Si nosotros vamos a Apocalipsis, dice que en Apocalipsis se vio una grande multitud que estaban debajo del altar. Y la Biblia dice que esa multitud que estaba debajo del altar son precisamente... Abra su Biblia en Apocalipsis 7. Este es importante que lo veamos. Dice así el 9. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual no podía contar, de todas las naciones
tribus, pueblos y lenguas que están delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Pongamos atención, dice una gran multitud, y esa multitud salió de las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y esto es muy significativo porque el diablo a través del anticristo tiene el control de las tribus, naciones, pueblos y lenguas. Entonces, esta multitud sale de ahí, sale de las tribus, pueblos, naciones y lenguas. Y dice que tienen ropas blancas y palmas en sus manos. Dice el versículo 10, y claman a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una adoración celestial que está haciendo esta grande multitud. Y luego dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Entonces el anciano le está preguntando a Juan, que es el escritor de Apocalipsis. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, que está sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Otra vez vuelvo a leer. Estos son, dice la Biblia, los que han salido de la gran tribulación y los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué dice la Biblia? Que Él perseguirá a los santos y a Israel. Entonces, ¿cuáles son esos santos? Esos santos están aquí. Esos santos son personas que no han aceptado la marca de la bestia y que han pagado con su vida el estar ante el trono de Dios. Creo que es muy claro esto. ¿Okay? Mateo capítulo número 24 dice, cuando veas la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, entonces los que están en los montes huyan, los que están en las azoteas váyanse, porque van a ser precisamente perseguidos por el anticristo. Y entonces, aquí tenemos, ¿quiénes son los santos? Aquellos que han salido de la gran tribulación, y va a perseguir a Israel después de la 3ª semana y media. Ahora, una de las características principales del anticristo es que se levanta contra Dios. Según Tesalonicenses 2 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí es una característica muy importante, y esta característica al final la vamos a ver, es distintiva del anticristo. Él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Dice, se sienta en el templo y se hace pasar por Dios. Aquí nosotros tenemos precisamente la definición de anticristo, el que se opone y el que toma el lugar de. Y entonces, Tesalonicenses nos está diciendo aquí, el que se opone se levanta contra Dios, 1 Tesalonicenses 2:4. Y el que toma el lugar de Dios, anticristo, el que toma el lugar de Dios, se sienta en el templo y se hace pasar por Dios. Ahora, esto es importante. La Biblia lo llama, es hombre de pecado e hijo de perdición. Y cuando nosotros hablamos hombre de pecado, hijo de perdición, estamos hablando
de alguien que es perverso. Y lo importante es esto que voy a decir es importante. Dice la Biblia aquí que él es maestro en el engaño. Y entonces, para engañar a la humanidad, él se va a apoyar mucho en el falso profeta. ¿Okay? Porque el falso profeta, que es el líder religioso del mundo, él es el líder político. Pero hay un hombre que va a ser el líder religioso del mundo, y ese se llama el falso profeta. Y entonces el falso profeta está descrito en Apocalipsis capítulo número 13, versículo del 11 en delante. Dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y aquí lo estamos identificando, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y este falso profeta, dice la Biblia, que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan a la imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y que vivió. Y entre las señales que el falso profeta va a hacer para engañar y darle el crédito al anticristo, el versículo número 13 del 13 dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Entonces, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el que se levanta contra Dios, el que se hace pasar por Cristo, él se va a apoyar en el falso profeta, porque el falso profeta va a ser alguien que le va a llevar a la humanidad a que le den honra y gloria a el anticristo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Lo hace con los milagros y prodigios que se le ha permitido hacer al falso profeta para engañar a la humanidad y decir, con todos estos milagros, con todas estas señales que yo estoy haciendo, yo les estoy diciendo que Él es el verdadero. Entonces, hay algo importante, ¿okay? El engaño de la humanidad viene no solamente del anticristo, sino también viene del falso profeta, que es el líder religioso del mundo en su totalidad. Y cuando nosotros examinamos en la actualidad de dónde puede venir el falso profeta, ustedes ya han tenido estudios sobre ello, y ese falso profeta puede venir de una Roma que está resurgiendo. Y no hablo de una Roma política, no hablo de una Roma de imperio, estoy hablando de una Roma espiritual que está floreciendo. Y cuando hablo de una Roma espiritual o religiosa que está floreciendo, entonces estoy hablando directamente de el Vaticano y de lo que hay en el Vaticano y cómo se está manejando el Vaticano en estos últimos tiempos. Las últimas señales que yo puse aquí, no hará caso de la religión de los padres, y dice la Biblia, no hará caso del amor de las mujeres, Daniel 11:37. Y a mí me llama mucho la atención esto, ¿okay? No hace caso de la religión de los padres. Si nosotros examinamos en el estudio pasado y vimos que es muy probable que a lo mejor el anticristo sea de la tribu de Dan, entonces la religión de los padres puede ser el judaísmo. Y la cosa aquí es que cuando no hace caso de la religión de los padres, no hace caso del judaísmo, entonces él busca crear su propia religión. Por eso dice la palabra en Daniel que él tratará de cambiar los tiempos y los mandamientos de Dios. Así dice la palabra de Dios en Daniel, que él va a cambiar o va a tratar de cambiar los tiempos y los mandamientos
de Dios. Y cuando hablamos de tiempos, estamos hablando de las fiestas de Jehová, estamos hablando de lo que la religión judía es para el pueblo de Israel. Y dice la Biblia aquí, no habrá caso del amor de las mujeres. Y yo no sé cómo interpretar esto. ¿Ok? Porque si no hace caso del amor de las mujeres, entonces ¿de qué amor va a hacer caso? ¿Ok? ¿Va a ser solo? ¿No va a tener esposa? ¿No va a tener familia? O si no hace caso del amor de las mujeres, entonces podemos pensar que a lo mejor es alguien que tiene una preferencia sexual diferente. No lo sé. Eso apenas que usted lo discierna espiritualmente hablando. Pero lo que sí sé es que ahorita la comunidad LGBTQ, no sé qué tantas más, está tomando mucha presencia en todos los países del mundo. En Israel, que se supone que es el pueblo de Dios, hubo una grande marcha de la comunidad lésbico gays, hubo una grande marcha, y en todos los países del mundo está habiendo marchas. Entonces, ¿será que él será alguien que apoya a la comunidad LGBT? No lo sé. Pídele a Dios que le dé discernimiento, pero la Biblia es muy clara, no hará caso del amor de las mujeres. Entonces, pídele a Dios esto. Okay. Su manifestación, ¿cuándo va a aparecer el anticristo? Ok, y aquí me voy a ir rápido. ¿Cuándo va a aparecer el anticristo? Primera de Juan 2:18 dice la Biblia que estos pasajes marcan que el anticristo va a hacer su aparición al final de los tiempos. Al final de los tiempos. Entonces, si bien es cierto que en el tiempo en que existió Juan, muchas personas se autonombraban ungidas, y si bien es cierto que Jesús dejó muy en claro en Mateo capítulo número 24, que muchos se levantarán diciendo que son Cristos, ¿okay? Que van a ser muchos Cristos, dice, no le creáis ni vayáis en pos de él. Pero el anticristo es un personaje que va a hacer su aparición al final de los tiempos. ¿Okay? Hace poco, no hace muchos, hace unos 4 meses o 5 meses, estaba yo escuchando a un pastor hablar de que él creía firmemente que el anticristo iba a ser un ordenador o una computadora. ¿Okay? Que por eso la Biblia decía que ordenaba que se nos pusiera una marca, porque la única manera de tener el control es a través de un ordenador, una computadora, y él estaba convencido de que el anticristo iba a ser una computadora que gobierna el mundo. Otros pensaron que el imperio romano era el anticristo, y todavía hay otras creencias. Unos creen que Nimrod, el que fundó Babilonia, es un anticristo, o que Antíoco Epifanes, después de que regresaron los judíos del cautiverio y que vino este hombre a invadir Israel, otros piensan que es el anticristo, otros piensan que es Hitler, Napoleón, etcétera, etcétera. Lo cierto es que todos estos personajes son tipos o son figuras del anticristo, pero el anticristo, según dice la Biblia, dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay alguien que al presente lo detiene. Entonces, si nosotros estudiamos bien el pasaje, el anticristo va a hacer su aparición cuando el que lo detiene sea quitado de en medio. Esto es muy importante que lo entendamos. ¿Cuándo se va a manifestar el anticristo? El anticristo se va a manifestar cuando el que lo detiene sea quitado del medio. La pregunta es, ¿qué es lo que está deteniendo la aparición del anticristo?
Nosotros en Tesalonicenses 4, el 15 al 18 dice, encontramos esto. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor con voz de mando, con trompeta de arcángel, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos de los otros con estas palabras. Este pasaje que yo estoy marcando aquí de 1 Tesalonicenses habla del rapto. Rapto quiere decir sacar fuera. Y entonces, esto es algo que debe precipitar la aparición del anticristo. Miren, la presencia del Espíritu Santo y la iglesia en el mundo hasta ahora detiene la manifestación del anticristo. Y entonces, mientras la iglesia esté aquí, mientras el Espíritu Santo esté aquí, entonces el anticristo no se va a manifestar. Se necesita que la iglesia, sea quitada del mundo, sea arrebatada del mundo, y entonces se va a manifestar el anticristo. ¿Quiénes van a estar aquí en la tierra cuando se manifieste el anticristo? Esto es importante. Uno, la iglesia apóstata. Los cristianos que dicen que son cristianos pero no viven como cristianos, los religiosos, los que estuvieron en la iglesia, vinieron, cantaron y alabaron y hicieron todo, pero que realmente no son la iglesia de Jesucristo. Ellos son la iglesia apóstata, ellos son los que se van a quedar aquí. Israel y el mundo impío, Y entonces, cuando la iglesia apóstata se quede aquí, porque la iglesia real de Jesucristo sea arrebatada y quitada, entonces se va a quedar Israel y el mundo, y ellos van a quedar a merced de el anticristo. Quiero decirles algo. El martes de esta semana vino un hermano, y entre las cosas que nosotros estábamos comentando, él decía: hermano, nosotros somos una iglesia como de 200 o 300 gentes, y con esta contingencia que hemos tenido, nosotros no tenemos culto presenciales, todo lo estamos haciendo por internet. Y él decía, al principio, cuando nosotros empezamos a hacer los cultos por internet, nosotros veíamos que una grande cantidad de la iglesia estaba conectada, no los 300, pero sí 150 o 100 estaban al principio conectados. Dice, a hoy, hermano, pregúntame cuántos son los que se conectan de una iglesia de 300 gentes. Dice, me ha tocado ver y estamos nada más 30, 40, cuando muchos, conectados. Dice, todos los demás, ¿dónde están? La pregunta es importante. Iglesia apóstata, ¿dónde están todos los demás que no están conectados? ¿Realmente son cristianos? ¿Auténticos cristianos? Si el Señor viniera ahorita, esa iglesia de 300 gentes, ¿cuántos realmente se irían? ¿Se irían nada más 40 o 30 o 20 o 50? Es lo que nosotros tenemos que estar pensando. ¿Quiénes son los auténticos cristianos? Los que realmente se van a ir con el Señor. Los que realmente son salvos, que recibieron el conocimiento de la verdad y son salvos, que es la iglesia fiel que guarda las cosas, porque Lucas, vamos a ver ese pasaje, Lucas capítulo número 21, 36, dice así la Biblia:
Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán. Otra vez lo vuelvo a leer. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Estamos entendiendo? Estoy explicando, hermanos. Mucha iglesia se va a quedar. Mucha iglesia se va a quedar. Y esa es iglesia apóstata. Hermano, vi a unos hermanos ahí, conectados ahí con una cerveza. Dice, hermano, ¿qué es eso? ¿Qué? Tomando cerveza. Dice, ¿qué es eso? Esos son los hermanos que iban a la iglesia. Dije, hermano, esos no son hermanos, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a pensar que nosotros tenemos que estar guardando las cosas. Y la Biblia dice que los que estamos escritos en el libro de la vida, vamos a ser salvos. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis capítulo 3:10. Quiero que veamos este pasaje también. Es muy bonito este pasaje. Apocalipsis 3:10 dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Guardando la palabra de Dios. Y dice aquí la Biblia, porque no nos ha puesto Dios para alcanzar, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, voy a ir terminando. Quiero terminar con esto. Hay algo importante. Apocalipsis, capítulo número 13. Estas son características religiosas que resaltan en el anticristo. O sea, que van a hacer cosas muy importantes en él. La primera es, dice la Biblia, 13:3, vi una cabeza herida como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y entonces esto es algo importante. En su manifestación, el anticristo va a imitar precisamente lo que Dios hizo con Cristo en su muerte y en su resurrección. Voy a agarrar el pizarrón un poquito. Dios, Padre, ok, Cristo, ok, y Cristo es muerto y resucitado y es el Espíritu Santo. Ok. Dios el Padre, ok, nosotros ya sabemos la creación. El Hijo en la redención que es Cristo y el Espíritu Santo en la consolación. Dios, ok, permitió que Jesucristo fuera muerto, y Jesucristo dice, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por mí mismo y la vuelvo a tomar. Y la Biblia dice que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, porque era imposible que la muerte retuviera a Jesucristo. Entonces Jesucristo muerto y resucitado, porque Dios así lo determinó. Y ahora Él se fue, ok, al cielo a preparar un lugar para nosotros y nos dejó el Espíritu Santo, y Él es el que a nosotros nos ayuda. Esto es una Trinidad
divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la Trinidad diabólica es dragón, es el capítulo 12 de Apocalipsis. Anticristo, y falso profeta. Él es líder religioso, él es el líder político del mundo. A este líder político del mundo, dice la Biblia ahí en Apocalipsis 13, dice que una cabeza es herida de muerte y la herida mortal fue sanada. Herida de muerte y la herida mortal fue sanada. El diablo está haciendo exactamente lo que Dios hizo. ¿Me expliqué, hermanos? El diablo está haciendo exactamente con el anticristo es simular una muerte, ¿ok? Porque su herida la herida de él fue es mortal. Y dice la Biblia, esa herida mortal fue sanada, milagrosamente fue sanada. Y entonces, porque él esta herida sanó, entonces todo el mundo dice, qué grande es este hombre, qué grande es esta bestia, ¿quién podrá luchar contra ella? Y entonces, esto es algo importante en la vida del anticristo. Trata de imitar en todo a Dios y él tratará de imitar a Cristo en su muerte y en su resurrección. Segundo, ya lo vimos, se levantará y blasfemará contra Dios y pensará cambiar los tiempos de la ley. Y dice, demandará ser adorado como Dios. Dice la Biblia, se sienta en el templo como Dios y él demanda ser adorado como Dios. Entonces, estas tres cosas son importantes. Uno, hace la imitación como si él hubiera muerto y hubiera resucitado igual que Jesucristo. Y por ese hecho el mundo dice, caray, ¿quién podrá luchar contra la bestia? Porque es algo maravilloso lo que le pasó y entonces el mundo se va a ir tras el anticristo. El falso profeta le va a dar la honra y la gloria a el anticristo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo con Jesucristo? El Espíritu Santo lo que hace con Jesucristo es le da la gloria a Jesucristo. Entonces, eso es importante. El anticristo va a quitar todo y él se va a sentar como si fuera Dios. El fin del anticristo. El fin del anticristo no va a ser por mano humana. Está profetizado ahí en Daniel 8:25. No va a ser por mano humana. El tiempo ya me está comiendo mucho, ¿ok? Él va a llegar a su fin. Y quiero nomás puntualizar esto para cerrar, porque tengo la última diapositiva ahí. Abran su Biblia en Apocalipsis 19. Y en Apocalipsis 19, capítulo número 20, ahí está el final del anticristo. Dice así, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. La bestia que dice aquí 20 es el anticristo.
Y aquí dice, dice, la bestia fue pesada y con ella el falso profeta. Y luego en la última parte del versículo dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ese es el fin del anticristo. El fin del anticristo no va a venir por mano humana, ¿ok? El fin del anticristo va a llegar a su poder y Dios es el que lo va a destruir precisamente con su venida. Si nosotros examinamos el pasaje del 11, del versículo 11 hasta el 21, nos vamos a dar cuenta que el que lo destruye es precisamente Jesucristo, ¿ok? Y entonces el anticristo y el falso profeta, a los dos, ¿ok?, van a ser puestos en el lago de fuego y azufre, ¿ok?, directamente. Advertencia final. Así, hermano, que tenemos tales promesas, entonces limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios, alentados los unos a los otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 4:18 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, ¿okay? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con esto? Los tiempos en que estamos viviendo son tiempos difíciles para la iglesia. El hecho de que tengan a la iglesia distanciada y confinada en sus casas es un plan muy bien elaborado por el diablo, ¿okay? O bueno, lo está aprovechando el diablo, ¿okay?, para debilitar la iglesia. Junto con ello, las condiciones económicas y políticas que se están dando en el mundo están pavimentando, ¿okay?, el hecho de que exista un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial está en lo político y está en lo económico. Las naciones del mundo económicamente están quebradas y van a tener que estar pidiendo dinero, ¿okay?, al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional o a otros países. Y cuando esto suceda, que le pidan dinero, las deudas que van a tener estas naciones van a ser impagables. Y lo que va a pasar entonces es que aquellas naciones o aquellos bancos que prestaron dinero a las naciones, ellas les van a decir cómo manejen políticamente a la nación. Y entonces esto estará pavimentando el nuevo orden mundial en lo económico y en lo político. Mientras tanto, la iglesia, metida en sus casas, está siendo debilitada y lo que está pasando es que la iglesia, al estar debilitada, el aumento de la maldad en el mundo y la violencia va cada día para arriba. Estos son profecías que ya están en la Biblia escritas y determinadas. Y con esto quiero decirles que la aparición del anticristo, con todo lo que nosotros tenemos ahorita en el nuevo orden mundial, con la iglesia debilitada, con el aumento de violencia y muchas cosas más, son señales de la pronta venida de Jesucristo. Y cuando la iglesia sea arrebatada, la aparición del anticristo va a ser un suceso real. ¿Cuánto tiempo nos queda, hermanos? No nos queda tiempo ya. Ya no nos queda tiempo. Estamos viviendo los tiempos finales. Y entonces yo quiero hacerte una invitación, hermano, hermana que me estás escuchando. Si tú de alguna manera estás viviendo una vida cristiana, que el Espíritu Santo te está diciendo que no es la correcta, que no es la auténtica vida cristiana que tú estás viviendo, entonces, hermano, es tiempo ahorita de que
rectifiques el camino, de que te acerques al Señor, de que arregles cuentas con Él, porque si el Señor llegara a venir y tú no has arreglado cuentas con Él, no sé lo que vaya a pasar contigo. Entonces es muy importante que nosotros estemos en comunión con Dios, que no seamos de la iglesia religiosa, ¿okay? Porque la iglesia religiosa es la iglesia apóstata y es la que se va a quedar. Entonces no me gustaría, hermano, que tú te quedaras cuando Cristo viniera. Y a ti, que me estás escuchando el día de hoy, que nunca has hecho una decisión por Cristo Jesús, quiero decirte que el final de los tiempos ya se acerca, que ya no nos queda mucho tiempo y que Jesucristo muy pronto va a venir a este mundo. Y si tú no le has aceptado en tu corazón, si tú no le has abierto el corazón a Jesús, es importante que el día de hoy lo hagas. ¿Cómo lo vas a hacer? Con una acción muy sencilla. La Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno, y que como somos pecadores, entonces nosotros estamos condenados para una eternidad, para irnos al infierno. Esa es la paga del pecado nuestro, el infierno para siempre. Pero hay una solución para esto. Jesucristo vino, estuvo con nosotros, fue a la cruz del Calvario, murió por ti, murió por mí. Y entonces lo que Jesucristo está demandando es que tú reconozcas tu pecado, te arrepientas de tu pecado, ¿okay? Le confieses a Jesucristo tu pecado y le digas a Jesucristo que le abres el corazón y que tú quieres que Él sea el Salvador de tu vida, el Señor de tu vida. Haciendo esto tan sencillo, en una oración muy personal y simple, como si tú estuvieras platicando con alguien, ¿okay? Elevándosela directamente a Jesucristo, tú puedes alcanzar la salvación. Y si Jesucristo viene en este momento, ¿okay? Después de que tú hayas hecho la oración, tú tienes la seguridad de que vas a ir a morar con Él por toda la eternidad. Déjame orar. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para darte gracias por tu palabra, porque es clara, sencilla, Señor, y nos advierte de lo que ya pronto viene, Padre Celestial. Mi Dios, este personaje se va a levantar, Padre Celestial, y va a ser una realidad, y muchos, Señor, lo van a ver, Padre Celestial. Y para muchos, Señor, va a ser tarde, mi Dios, porque tú vas a venir por tu iglesia, te la vas a llevar, Señor, para que la iglesia esté contigo para siempre, por toda la eternidad, Padre Celestial. Bendito Dios, permite que cada uno de los que estamos ahorita aquí, Señor, oyendo y escuchando tu palabra, Señor, de veras estemos entregados a ti, Padre Celestial. De veras hayamos hecho un compromiso, Señor, real contigo, Señor, para que tú seas nuestro Salvador y nuestro Señor, Padre bendito. Que tú nos ayudes, Padre, a vivir en santidad, mi Dios, porque tu palabra dice que sin santidad nadie puede verte, Señor. Que nos ayudes a vencer todo, Señor, lo que nos impide tener una comunión contigo, Señor, diaria y personal, Padre Celestial. Señor, perdona nuestro pecado, Padre bendito. Te entregamos las cosas, Señor, a ti que nos están estorbando, Padre, para que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, y podamos corregir el camino. Y Padre, aquellas personas que aún no han abierto el corazón, oramos por ellas, Señor, para que tu Espíritu Santo trabaje con ellas, Señor, para que le redarguya, Señor, su conciencia, Padre, y ellos puedan reconocerte como Señor y Salvador, Padre, y puedan confesar, Señor, su pecado ante ti, Padre bendito. Mi Dios, ten misericordia, Señor, de este mundo, Padre. Y Señor, danos, Señor, la visión que necesitamos para comprender que tú vienes pronto por nosotros, Padre Celestial. Señor, gracias por tu palabra. Oramos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, gracias, que Dios te bendiga.